En este país hay dos verbos que no se conjugan nunca, que son dimitir y planificar. No voy a hablar de las dimisiones, pero sí de la planificación. Es que no se planifica, se actúa más en base a ocurrencias, en base a intereses particulares, puntuales. Tienes las informaciones que venían de fuera, que venían de China, que venían de tal. Entonces tú decías, esto es compatible con estos casos. Puede ser que esté ya esto antes. Y las informaciones que teníamos de las autoridades sanitarias o del ministerio eran, no, señores, aquí no ha habido ningún caso, aquí no tenemos nada, aquí, bueno, pues no existe esa posibilidad. Con lo cual tú no te protegías. Se tardó en reaccionar. A los que empezamos a movilizarnos y a organizar una estructura básica para poder atender a esta población en lugares diferentes del resto para evitar lo que no sabíamos muy bien qué era, se nos llamó precipitadas. Es como la Filomena. Nos vino y nos cayó encima, ¿vale? Pero es que se estaba diciendo que venía. No sé si me explico. Cuando me ha caído encima ya no tengo solución. Pero puñetas, que es que los meteorólogos estaban diciendo va a venir una nevada de 80 centímetros de nieve. Pues esto igual. Hay unos chinos en China que se han comido un murciélago y tienen un virus. Perdona, pero es que yo estoy viendo gripes raras desde febrero. Y esas gripes raras se están poniendo muy malos. Habría aislado a las residencias lo primero. O sea, en el momento que China dijo, tengo esto y estoy construyendo un hospital de la nada, es lo primero que había pensado, los más vulnerables ya. Lo de China podíamos verlo como que, bueno, estaba lejos, había dudas, con el SARS-CoV-1 no sabíamos lo que había pasado, teníamos dudas, pero ya con lo de Italia, mucha gente conocía a gente que estaba en Italia y ya cuando en Madrid la situación estaba tan mal y todavía en Salamanca había gente que decía que esto no nos iba a llegar, pues lógicamente se trataba de un mecanismo cognitivo de defensa, pero que no estaba contribuyendo nada a que pudiéramos hacer las cosas bien. Pensábamos que éramos indestructibles, pero no en España, quiero decir que en cualquier ámbito. Que esto nosotros lo podíamos manejar perfectamente y que íbamos a poder doblegar esta pandemia en un plazo mucho más corto del que se ha demostrado que se ha podido hacer. Se podrían haber evitado tal vez la mitad de las muertes, seguro. Y podía haber más gente viva de la que hay. Lógicamente es muy difícil decir una cifra, igual 20.000 son muchas y fueron menos, pero sí que es cierto que, como se comprobó luego, no implantar claramente medidas de restricción del virus con antelación sí que ha estado asociado con un exceso de mortalidad. Y yo creo que esa fase de creer que no iba a ser para tanto, cuando nos explotó, y el término es explotó, fue como una bomba de metralla. Nos llevó a todos por delante y ya tuvimos que ir, o como estamos yendo, siempre detrás. Y ese es el problema, de ir siempre detrás de lo que iba apareciendo. Desde el primer momento se decidió que la población estaba única y exclusivamente destinada a obedecer. Luego las informaciones que se dieron fueron informaciones que han hecho mucho daño porque eran informaciones que cambiaban de día en día, se minusvaloraban los problemas. Se producían contradicciones, se generaban dudas. Se ha llegado a decir, como mucho llegarán 1 o 2 casos. No, mascarillas no porque no hacen falta. No es que no hagan falta, es que no tenemos. Y como no tenemos, pues entonces resulta que no hace falta. Y eso fue responsabilidad directa del gobierno central. No vamos a generar miedo a la población, eso voy a protegerte porque soy tu padre Estado. Completamente de acuerdo. Entonces, como yo no asumo que mi padre Estado está para protegerme, ni tengo por qué asumirlo, la información que yo manejo va a ser contradictoria. Eso no ha existido la orden, o la norma, o la restricción, pero no se ha explicado por qué, con lo cual la sensación es que los motivos no son los adecuados, y la disparidad de criterios absoluta que ha habido entre distintos territorios, yo creo que es un poco reflejo de eso. La cuestión del manejo político, del mando único, cogobernanza con las comunidades ha sido muy variable y más bien, y en Madrid desde luego nefasta, porque no ha habido ninguna coordinación. La prioridad ha sido hacer un cálculo del daño político que para cada formación iba a tener el tomar una u otra decisión, y en base a eso se han tomado decisiones. Creo que no es el criterio y creo que no es lo que los ciudadanos de una democracia piden. Unas comunidades autónomas con unas medidas, otras con otras. Esto no solamente no ha estado basado en la evidencia científica, sino que otra vez ha hecho que la población no tenga confianza en las medidas que se estaban implantando. Vamos a ver, pueden existir disparidad de criterios
a la hora de afrontar determinadas soluciones. Pero esto forma parte del análisis y del debate. Yo considero que esto no es un problema. El problema es que se tiene que llegar a consensos. Si después de 40 años de Estado descentralizado no tenemos estructuras estatales y autonómicas que permitan que en asuntos que nos afectan a todos y no solo a una autonomía se puedan generar consensos, entonces esto no es un Estado descentralizado, esto es un Estado descontrolado. La culpa es del central, no, la culpa es del autonómico, no, la culpa es del presidente, no, la culpa es de la presidenta, ya, pero entre culpa y culpa no solucionamos el problema. Y luego la administración central ha hecho una dejación de funciones, es decir, por lo menos lo que llega afuera o lo que ha llegado afuera constantemente eso es competencia de las autonomías, cada autonomía decide, la autonomía que haga lo que considere. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos un Ministerio de Sanidad? Entonces, lógicamente, el último responsable, más que hablar de culpables, que es un poco más difícil de gestionar en todos los sentidos, el último responsable de la coordinación es el Gobierno central. Para decir que cada autonomía decida, no necesitamos un Ministerio de Sanidad. Si existe, será porque tiene que tomar cartas en el asunto. Y la sensación ha sido un poco que por no meterse en jardines han dejado barra libre, y eso no es una solución, eso no es trabajar por la sanidad pública. Eso es soltar las manos del volante y esperar a ver qué pasa. Pero aquí lo que se ha aducido es que no había los mecanismos, o que el Estado autonómico está tan desarrollado y hay tantas competencias que es bastante difícil intentar ponerle remedio en una situación de crisis como esta. Y al final, como el acuerdo ha sido aparentemente imposible, la solución ha sido cada uno que haga lo que quiera. Hombre, yo creo que se puede aspirar a más, ¿no? Una cosa es lo que dice el Estado y luego cada una de las comunidades parece que quiere hacer una cosa distinta. Eso al final lo que genera es una cacofonía y lo que lleva es a la confusión de la gente. Echo de menos un poquito más de silencio y de escuchar. Y quizás no de escucharse entre ellos, sino también escuchar a la gente a la que tienen que ofrecer esos servicios, y no transformarlo todos en lo que parece un cuadro de Goya de estar siempre a garrotazos. Otra es, por ejemplo, cuando se determinó que los profesionales de atención primaria pasasen a dar atención a los hospitales porque, sobre todo en la primera ola, como he comentado anteriormente, se decidió que era en los hospitales donde se tenía que hacer un afrontamiento prácticamente exclusivo de esta pandemia. En los centros de salud no tuvimos ningún refuerzo especial. Nuestros propios residentes de medicina de familia estaban en los hospitales en urgencias trabajando a tope y no venían al centro de salud a ayudar a los propios centros de salud. Es algo que se solicitó, la callada por respuesta, nadie pensó. De dermatología, de oftalmología, de otorrino, entiendo que esa gente no estuvo haciendo consultas porque no se podía hacer. Oye, ¿por qué esa gente no vino a reforzarnos a nosotros? Y ese sistema prehospitalario es el que se ha olvidado. Aquí la sociedad parece que solo ve, uno se pone malo en casa y de repente aparece en una UBI. ¿Perdón? ¿Todo el proceso de entre medias? ¿A dónde estaba acudiendo la población a ser atendida? A los hospitales. ¿Dónde existían mayor probabilidades de contagio? En los hospitales. Es decir, es que generábamos una espiral en la que, lejos de generar barreras de contención, lo que facilitábamos era la progresión de ese contagio. Si el médico, el enfermero, el centro de salud de atención primaria tiene la capacidad de diagnosticar, tratar enfermos en sus síntomas iniciales y la posibilidad de seguirles de forma correcta, esos enfermos a lo mejor no empeoran tanto, no necesitan ese traslado al hospital de forma tan grave y tan urgente. Creo que nos hemos ido a pensar más en tratar, en mandar al hospital, y no hemos tenido claro que lo primero que había que haber hecho es hacer circuitos de flujo de pacientes para evitar el contagio en nuestros propios centros sanitarios. Se hicieron muchos protocolos, pero tardíos. Claro, eso ahora a lo mejor sí que está, pero no se vio antes. Si mi servicio no me da un protocolo de actuación o están tardando porque las normas de los protocolos de actuación tienen que pasar por la comisión de no sé qué, de no sé cuál, y tiene que firmarlo Perico de los Palotes, me da lo mismo.
Pero si eso tiene que sacar un protocolo, no te preocupes, que te vamos a sacar entre 5 otro protocolo paralelo para mis compañeros, para que entre todos nos ayudemos y sepamos que si hacemos las cosas de una manera concreta, estamos intentando evitar el contagio, independientemente del protocolo que me pudieran decir 3 semanas más tarde mi servicio. Esa es otra. En una situación de pandemia, por favor, para la próxima vez, es absurdo estar sacando protocolos un día sí y otro también, en los que no especificas en un color muy chillón, cuál es el cambio del protocolo. Otra cosa que nos ha faltado, cartelería, comunicación. Creo que no ha habido suficiente comunicación y buena comunicación. Los ciudadanos han informado más al buscar en Google la palabra coronavirus que porque tuvieran una fuente de información clara, de expertos de comunicación, que le cuenten a la gente las cosas y que resalten lo que haya que resaltar. A los hechos me remito, ¿no? Cuando tú hablas por teléfono con toda la gente y le tienes que explicar a uno y a otro y a otro y a otro las mismas medidas de aislamiento, primero es muy ineficiente, porque tienes que contarle lo mismo a 40 personas al día cada persona. ¿Cuál ha sido la principal queja de la gente? Que no me cogen el teléfono cuando llamaban al centro de salud. Es decir, ¿por qué no cogía el teléfono? Porque no hay gente. Es decir, si estábamos usando las líneas telefónicas muchos para usar, aunque luego se separaron, la entrada de llamadas masivas y enormes, necesitabas gente para cogerlo. Es decir, no contrataron administrativos cuando, administrativos en cualquier bolsa de empleo puedes tener los que quieras, ¿no? Es decir... Y eso es algo fácil, entonces, ya digo, vuelvo al punto de antes, si en las cosas fáciles como lo de las camas calientes o esto, no hay una mente pensante que lo facilite, ¿cómo va a funcionar lo demás? Es decir, se está gestionando desde despachos donde rara vez se atiende de verdad lo que les está pasando a los profesionales en el día a día. Cuando hubo que contratar rastreadores y hacer frente a la enfermedad y abordarla de una manera seria, pues se volvió otra vez al espectáculo y al circo, otra vez a ver qué pasa, ¿no? A la improvisación. Eso en general ha sido un fracaso masivo, es decir, se hablaba de que en Alemania ponían miles y en España no había nada. Y era una estructura desordenada, que al final caía el rastreo en ti, en la consulta, en el médico y en la enfermera del centro de salud. ¿Dónde estaban los rastreadores de primaria? No estuvieron nunca. ¿A cargo del médico de primaria? Sí, claro, a cargo del médico de primaria o del enfermero de primaria, tengo que, además de hacer mi labor normal, ponerme a rastrear a los contactos de los pacientes COVID. Pues pon a rastrear a gente y quita esa función a ese médico de primaria. Pero eso me llevaba casi media hora cada caso. ¿Con quién has estado? ¿Con quién has estado? Les tienes que avisar, dame el nombre. Es decir, ¿y con quién estás? ¿Con quién estás? Medidas de aislamiento, necesitas la baja. ¿Quién necesita más la baja de tu familia para que podáis hacer las medidas de confinamiento? Es decir, era un trabajo enorme. Los que han contratado personas con cualquier titulación, voluntarios. Mira, yo no sé si tú sabes que dentro de los técnicos superiores sanitarios, por ejemplo, hay una categoría que se llama técnicos superiores en documentación sanitaria. Esa gente está preparada para hacer eso. Su objetivo es precisamente esto, rastrear historias, rastrear personas, comunicarse con personas, codificar pacientes. Pues con ellos, por ejemplo, no se ha contado. En ese caso, además, es un poco triste porque es una titulación superior sanitaria que se puede cursar en este país, pero que en algunas comunidades autónomas ni siquiera está reconocida, con lo cual puedes cursar los estudios, pero luego no puedes acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Por eso tardamos también bastante más en controlarlo. Y en otros países no subió tanto la mortalidad tan rápido, y otros que han ido peor que nosotros, no solo, pero realmente porque se planteó que el objetivo de identificar a la persona infectada y provocar su aislamiento y de sus contactos era la prioridad. Y luego tenemos ejemplos claros como el app Radar COVID, que otros países sí que han tenido aplicaciones que han funcionado bien, y en España, por diversas razones, no hemos sido capaces de tener una aplicación de rastreos funcionante. Nosotros lo veíamos en que venía gente de otras comunidades y no se hacía el rastreo en su comunidad o no se continuaba el rastreo aquí en Castilla y León, y no tenía sentido porque lógicamente el virus no entiende de fronteras, no entiende de comunidades. Por cierto, costó varios millones de euros su diseño y tal, ¿no? Es decir, que bueno. Yo creo que esta app ejemplifica lo que es esta descoordinación entre estamentos, que más allá de que unos lo hayan hecho mejor, peor, porque ha habido errores en
en todas las comunidades, en todos los gobiernos. Esa falta de coordinación entre gobierno, comunidades y entre las diferentes comunidades ha hecho bastante daño, no solamente en la gestión de la pandemia, sino en la confianza de la población en las medidas que se estaban implantando. Quien lo haya hecho mal, cómo se haya gestionado, vale que lo hayas hecho peor tú, peor yo, todos han cometido fallos en ese sentido y se han demostrado y se han visto, porque quizá la situación les superó, pero la primera ola puedo excusarte que te haya pillado del todo. Ya a partir de la siguiente sabíamos cómo estaban las cosas, entonces yo creo que ya era cuestión de por lo menos escucharnos un poco. Se generó un grupo de expertos, de 20 expertos, de muchos ámbitos. Y en este sentido sí que hay que decir que fue de muchos ámbitos, no solamente del sanitario, en el que se nos encargó el realizar una ponencia de las líneas estratégicas básicas para el cambio del modelo del sistema sanitario. Decir que había un comité de expertos, decir que no había, dar unos nombres, modificarlos. Pero en el famoso plan de recuperación del gobierno no hay ni una mención específica a qué dinero o cuánto dinero o qué porcentaje del presupuesto hay que destinar a la atención primaria. Con lo cual, ¿qué es eso de no? Vamos a hablar porque hay que reforzar la atención primaria. Oiga, en su plan, ¿dónde está la atención primaria? En su plan, ¿dónde está la sanidad pública? No se sabe nada del documento de la ponencia marco de remodelación del sistema sanitario elaborada por 20 expertos, que estará durmiendo el sueño de los dioses en algún cajón del ministerio. Lo que se dijo por parte de algunos políticos de que las camas de UCI de Madrid no se han llegado a llenar era para echarse a llorar. Es indignante escuchar eso después de lo que ha pasado. ¿No se han llegado a llenar? No. Hemos estado no al 50%, al 800%. A la vez que nosotros publicábamos esa carta, que era una auténtica petición de auxilio por parte de los intensivistas de la Comunidad de Madrid, a la vez estaba el consejero contando tranquilamente en los medios que la Comunidad de Madrid estaba un 85% de su capacidad y teníamos a una presidenta hablando de que incluso Madrid podía ayudar a otras comunidades cuando Madrid ha necesitado ayuda. Ha habido muchísimo despido de personal aún estando en plena pandemia. Cuando peor estábamos, llegué a perder compañeras que fueron despedidas porque decían que habían contratado demasiadas. ¿Cómo que demasiadas? Hubo muchísima gente que después de la segunda ola se fueron de Madrid porque directamente los contratos que les hicieron COVID no les prorrogaron. Nuestros contratos eran de una semana o de un mes. Nunca nos decían si nos iban a renovar. Me dijeron que me renovarían hasta el 31 de diciembre, el último día que me cumplía el contrato. Tenías que escuchar de boca de los jefes que es que los traslados de un paciente, o sea, de un hospital a otro se gestionaban mediante una lista de WhatsApp. No ha habido una coordinación efectiva ni entre niveles asistenciales, por niveles asistenciales me refiero a atención primaria, suma 112 extrahospitalaria y hospitalaria, ¿de acuerdo? Ni entre diferentes, ni entre la pública y las concertadas, ni entre este nivel y la privada. Armas había de sobra para poner todos los medios al servicio de la ciudadanía, y cuando digo todos, porque aquí en Madrid ha habido hospitales de la red privada que a mí me consta que tenían todas las cosas preparadas y no se usaron. No se tomó la decisión de poner todos los medios, porque era una emergencia sanitaria, la gente estaba muriéndose. Hubo gente que se murió porque no había una cama de UCI, porque no había un hueco para atenderles. En la segunda ola y en reiteradas olas han puesto a disposición de la consejería previo pago de su importe. Salió en el periódico el Hospital Santa Cristina, el Beata Mariana, que está enfrente del Hospital Gregorio Marañón, como les cedía pues, a precios bárbaros el utilizar camas para los pacientes COVID que precisaran ese traslado. ¿Qué es lo que van a pedir a cambio? ¿Cuánta privatización se va a llevar a cabo ahora a cambio de la deuda que el Estado ha contraído con los seguros privados? Separaba dos hospitales de campaña, uno en concreto que ya estaba a punto de funcionar en un polideportivo municipal, en el Hospital Severo Ochoa, porque se puso toda la voluntad política y de propaganda en un hospital como el IFEMA. Es decir, siendo necesario,
la forma en que lo han desarrollado podía haber sido mejor, desde mi punto de vista. De ahí no lo entiendo. No entiendo por qué no se montó el hospital de campaña que se ofreció. No entiendo por qué tuvimos que esperar a que se abriera el IFEMA, aguantando, no nosotros, con los pacientes tirados en los pasillos. Y se dio luz verde a que se admitieran 100 pacientes más, cuando ya había un colapso del hospital. Entonces siguieron entrando pacientes, entraron hasta 50 más. Los pacientes estuvieron 3 días y 3 noches en sillas de plástico, algunos muriéndose en esas sillas, porque se acababan las bombonas de oxígeno y no había personal suficiente para atenderlos, con lo cual un paciente con más de 38 de fiebre, asfixiado y sin oxígeno, pues... Madrid es la comunidad una de las comunidades que más camas cerró en aquel momento. Y resulta que, ¿cuánto había en el IFEMA? 1.800, no me acuerdo exactamente. Prácticamente las camas que desaparecieron. Es que es una cosa que no es opinión, es que cae de peso. O sea, si tú quitas un personal, un material, y resulta que luego cuando viene todo esto te lo montas y te llenas de medallas porque las has montado en no sé cuántos días, pero si es que no hacía falta, si es que las tenías, ¿por qué las quitaste? Porque nosotros teníamos la opción de derivar pacientes a IFEMA y que volvían de vuelta, o sea, ¿cómo puede ser, no? El tiempo que pierdes. Esa fue la parte propagandística. De hecho, llegaron a decir la barbaridad. Creo recordar que dijeron que iba a haber una capacidad de 5.000 camas. Nunca se llegó a más de 2.000 o así, creo, de unas 1.500 activas en el momento. Y creo que hablaban de 500 puestos de UCI. No llegó a haber más, que yo sepa, no llegó a haber más de 16 puestos de UCI y era una UCI intermedia, una UCI en la que estaba prácticamente para que el paciente que se ponía malito en el IFEMA pudiera ser intubado y estar con respirador a la espera de ser trasladado a otro hospital. No va a salir sanitarios de la nada de repente para que haya el doble, evidentemente, no es así. Pero la distribución ha sido un poquito rara. En primer lugar, porque muchas veces en la primera fase, para abrir el IFEMA, se pidieron médicos de los centros de salud y fueron muchos médicos de familia. Para trabajar ahí, entonces dices, vamos a ver, si ya no damos abasto aquí y se lo llevan a otro lado, ¿qué estamos haciendo? ¿No? A mí, cada vez que se habla de IFEMA, me sale algo por dentro, ¿no? Porque desvestían un santo para vestir a otro. El hecho de que el IFEMA se dotase con personal voluntario, entre comillas, porque al final los médicos que iban al IFEMA de atención primaria iban para proteger en cierta forma a sus otros compañeros, porque les dijeron que si no salían voluntarios se designarían. O sea que esa fue la voluntariedad. Hubo comunidades que apostaron al revés, volcar los recursos en la atención primaria para que los centros de salud cercanos, Asturias, cercanos a la población, intervinieran de una forma más activa. Una vez que ya te has gastado el dinero en hacer las infraestructuras, las canalizaciones y todo lo que necesitas, en teoría, si es que es verdad lo que nos han contado, para hacerlo en el IFEMA, no entiendo muy bien que ahora nos vayamos a la idea de un hospital para pandemias. Es decir, esto afortunadamente esperemos que no sea tan frecuente. Entonces, si no va a ser tan frecuente, ya teníamos las infraestructuras del IFEMA. Y se ha gastado una burrada de dinero en un hospital que no nos hacía falta. Yo como profesional sanitaria y como miembro de un sindicato profesional, cuantos más hospitales mejor, más puestos de trabajo. Pero ¿con qué personal se va a dotar ese hospital? Todas esas respuestas no están contestadas. Esos 50 millones de euros, más todo lo que implique detrás el resto del dinero, ¿por qué no se ha invertido en todos los hospitales que están cerrados, las plantas que están cerradas del Infanta Sofía, las plantas del Infanta Leonor, el Hospital Gómez Ulla, el Hospital del Tajo? Hay muchísimos hospitales que tienen todas sus infraestructuras a la disposición de la ciudadanía y que no se está utilizando, porque no se ha invertido en la sanidad pública. Estoy dispuesta a que me lo expliquen, y si me lo explican y me dan razones de peso, pero es que yo aquí de nuevo solamente veo el ladrillo. A mí esto me recuerda a las peores épocas del 2012. Porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido abrir un hospital de pandemia que además hasta octubre o noviembre no estará hecho, si es que está hecho, cuando el rebrote lo tenemos dentro de 15 días. Lo tenemos a la vuelta. Se le ocurrió a nuestra presidenta hacer un hospital de pandemias y
el plan era claro, era tener que utilizar ese hospital de pandemias. Entonces se dejó crecer la evolución del virus hasta que el hospital estuviera construido. Y este año, con una pandemia mundial encima y con posibles rebrotes, se han cerrado camas, se han cerrado muchísimas camas en Madrid, como si fuera un año normal y aquí no pasara nada. Se ha pedido muchas veces explicaciones, ¿no? El fondo COVID específico, el fondo COVID que en el 2020 se puso, ¿dónde había ido exactamente? ¿Ha ido todo a construir el Zendal o dónde ha ido? Porque desde luego en la atención primaria no hemos visto un incremento de los recursos. ¿Por qué no se ha reforzado en personal, en recursos, en material, a lo que ya teníamos? ¿Por qué no se habilitaron muchas más camas privadas? ¿Por qué no? ¿O por qué no se mandó gente, médicos y enfermeras, a las residencias? ¿Por qué no? A lo mejor no se les podía dar el respirador, pero una muerte digna. Pues hay muchas preguntas ahí que no hemos conseguido responder, que nos encantaría saber y que esperamos que algún día salgan a la luz, pero... Mi sensación es que están más preocupados de las siguientes elecciones, o de cómo quedar, o de cómo hacerse fotos para presumir de la sanidad, que de realmente tener un plan y hacer una gestión seria. Y de hecho algo que nos ocurre mucho, que por lo menos a mí me afecta bastante, es cuando se habla de la nueva normalidad y todo el mundo comienza pues, a hablar, bueno, que está bien, ¿no? Y es necesario tener esperanza de ver cosas buenas, que las cosas cambian. Y siempre alguien te hace la pregunta, bueno, ¿qué? Ya está todo bien, ¿no? Ya mejor. Y tú dices, bueno, ¿qué digo? ¿Me echo a llorar? ¿Me callo para no ser la pesimista? ¿O qué les digo? No, no está mejor. Hemos visto que en el último mes se han ido 400 enfermeras, más de las que ya se habían ido. Las condiciones laborales siguen siendo las mismas, no hay ningún tipo de incentivos. Estamos agotados. El hecho de estar agotados hace que nuestro sistema inmune sea mucho más vulnerable a cualquier tipo de infección, que nuestra mente sea mucho más vulnerable a un proceso depresivo, ansioso. Yo cuando pienso en un rebrote, vamos, y en llegar a lo mejor no a colapsar los hospitales, porque a lo mejor no hace falta que se colapsen, pero en el momento en el que yo tenga que enfrentarme otra vez, a mí, o sea, no tiene por qué estar desbordado el hospital para que nosotros como profesionales nos sintamos desbordados. Necesitamos ayuda desde la salud mental, que se le dé a la salud mental la importancia y el lugar que tiene para nosotros, que se nos dé descanso, que se nos deje de marear con tanta pelea institucional y se nos pregunte directamente, oye, ¿qué necesitáis? ¿No? ¿Qué necesitáis? Si sabemos que queréis estar ahí al pie de cañón, ¿qué necesitáis? Vamos a hablarlo. Cuando al cabo de los meses vuelve a producirse el repunte de ingresos, el repunte de tal, ves que no hay ningún tipo de medida real que evite que los hospitales se vuelvan a colapsar, empiezas a ver los primeros casos de atención retardada, de otras cosas que no eran COVID. O sea, ecografías que a lo mejor se les daba cita era para 6 meses y todavía seguimos teniendo atascos. Pues mientras tanto, por lo menos, les echábamos un vistazo y bueno, pues muchas sorpresas, ¿no? Y no agradables precisamente. Es que requerían incluso de mayor atención porque se veían agravados por esa situación de confinamiento y por lo tanto de aislamiento. O sea, el confinamiento actuó de manera claramente negativa en todos estos procesos. Y no es culpa es de todos y de nadie, es decir, efectivamente, nunca habíamos vivido esto, pero quizá se tenía que haber sido muy cuidadoso en este aspecto y que el miedo tan terrible al COVID, y sobre todo en hospitales, las medidas tan claras para ingresar, para no ingresar, eran tan radicales que motivó que mucha gente cogiera miedo a ir al hospital aunque lo necesitara. Y ya han salido trabajos que avalan que se han empeorado varias enfermedades por eso, riesgo de infartos, ictus. Si antes de la pandemia COVID había 3 meses de espera para la cirugía de cataratas, por ejemplo, pues durante la pandemia que han estado cerrados los quirófanos, pues la situación se ha prolongado y ahora hay más lista de espera para todo.
Entonces la imagen pública es que me dan cita para dentro de 20 días, no me hacen caso. No es que no te hagan caso, es que no hay recursos para atender todas las necesidades que hay y que cada vez van a ser más, porque claro, todos los problemas de salud con este parón se están acumulando. Pues si es que no puedo ver a mi médico, llevo un año sin ver a mi médico y lo que me estaba contando ese hombre era un cáncer de esófago y había venido porque se había dado un golpecito en la frente. Todo eso está pasando y esto va a seguir pasando, como sigamos así, esto va a seguir pasando. La pandemia pasará porque pasará, pero pasará porque además históricamente ha sucedido con todas las pandemias. Todas las pandemias han generado muchas muertes, mucha incertidumbre, mucha sorpresa y han acabado pasando. Se ha acabado superando y se ha pasado. Y esta pasará y solemos tener una memoria muy frágil. Y pasará y en un periodo de tiempo bastante breve olvidaremos lo pasado y pensaremos que ya no nos va a volver a pasar nada similar hasta que llegue la siguiente. Que esperemos que tarde muchísimo, pero que volverá seguro a pasar porque cíclicamente sucede. Lo que tengo claro es que se podría haber hecho mejor. Lo que tengo claro es que la única posibilidad no era todo el sufrimiento que ha habido, la única posibilidad no era todas las bajas de personal sanitario que hemos tenido. No podemos vender que eso es la única posibilidad de salida, no hay una salida mejor, o sea, se puede hacer mejor. Probablemente no tengamos la solución para esta crisis mundial, pero se puede hacer mejor y hay que hacerlo mejor y eso hay que empezar a prepararlo ya. La excusa no puede volver a ser es que no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos y no solo sabemos lo que puede pasar, porque ha pasado, sino que nos podemos imaginar que hay cosas que pasan y que no las ves venir, entonces hay que ir un poco más allá, hay que pasarse. Para esto hay que mirar atrás, qué ha fallado y por lo menos que lo que ha fallado no vuelva a fallar. Es decir, hemos estado viendo imágenes reales de hospitales donde los pacientes estaban sentados en los pasillos porque no había camas físicas donde ubicarlos. Esto es una realidad, no es ni que unos se enfaden porque se muestren esas imágenes, ni que otros digan que tampoco tiene sentido que estemos dimensionados siempre para una pandemia. Eso tampoco, o sea, no siempre puede llegar una situación que te sobrepase. Lo que tienes es que tener los recursos posibles para hacer frente a esa situación. Un sistema sanitario público, para que funcione, no puede estar al 100% de su capacidad. Es decir, a lo mejor tiene que estar funcionando al 80% porque tienes que tener un 20% de margen. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, o puede pasar cualquier otra historia. O puede haber una crisis financiera gravísima que empeore mucho la salud de las personas, porque no hay paro, no hay ingresos, hay peor alimentación, hay peor estilo de vida, y empeora la salud, con lo cual tienes que tener un margen de maniobra. También creo que hemos tenido suerte. Afortunadamente no ha afectado a los niños. Si esto hubiese llegado a afectar a los niños, espero que de todo esto aprendamos algo para si llega otro más letal o que afecte a los niños, creo que habríamos llegado a los desórdenes sociales realmente. Necesitamos mantener las camas de UCI siempre disponibles. Al igual que el ejército siempre está pendiente de todo, siempre está haciendo guardia, nosotros también. La salud es lo primero. Sin salud no hay nada. Sin salud da igual la justicia, da igual la educación, da igual la seguridad, porque nada lo mantiene. Pues nosotros igual necesitamos esa guardia, necesitamos, primero, yo necesito 6 pacientes. Vale, te cojo 8, en un mal día te cojo 10, pero 14. Divide 14 por 7 horas de mi trabajo y vas a ver cuánto tiempo le puedo dar a ese paciente. Nada, media hora me sale. ¿Yo puedo cuidar a un paciente durante media hora al día y decir que va a salir bien? No, desde luego que no. Que los hospitales no vuelvan a colapsar. Y eso solo hay una manera, y es reforzando la atención primaria, evitando los contagios intrahospitalarios, que hay muchas medidas que se pueden hacer para evitar eso que no se han hecho, al menos en muchos hospitales, no en todos, porque cada hospital es un mundo. Y cuidar a las personas, cuidar a tus recursos humanos, que es lo mejor que tienes, ¿no? Realmente se ha perdido, en mi opinión, una oportunidad de una gran renovación del sistema sanitario, donde en plena crisis aparecen todas sus contradicciones y sus carencias, y se ha perdido la oportunidad de una reflexión
social, colectiva y política de lo que merece la pena invertir en sanidad pública, que al final es la que ha atendido a los pacientes de verdad. Sabemos todo lo que ha pasado, clínicas privadas que al principio se ofrecieron, pero que han sido infrautilizadas directamente por razones X, y al final la sanidad pública. Y toda la sociedad estaba de acuerdo y valoraba ese esfuerzo, pero eso luego nunca se concreta en un apoyo real o en un cambio real que se necesita en este país, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reconstruir algo que ahora mismo está derruido. Y para mí la prioridad sería empezar por los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios que están en situaciones precarias, profesionales sanitarios que están enfermos, profesionales sanitarios que están cansados. Yo empezaría por ahí. Luego podemos hablar de camas, podemos hablar de tecnología, pero si no tienes al personal al mando de esa tecnología, al pie de esa cama, vamos a tener una pandemia quizá de menor gravedad con respecto a la virulencia, quizá, pero mucho más grave porque no va a haber profesionales que la atiendan. Y que no nos siga pasando a menor escala, ¿no? Porque parece que esto es la única vez que el sistema no ha podido con lo que tiene encima. No es cierto. Lleva ya mucho tiempo temblando, las camas de los hospitales se han reducido. A poco que uno se ponga a buscar en internet, pues verá un montón de hospitales que están por debajo de lo que podrían dar de sí, que se han hecho hospitales que no se están utilizando. ¿Qué sentido tiene, no? Levantar un edificio y no usarlo, y tener que levantar otro para luego desmontarlo y querer montar otro. A ver, vamos a ver, que las enfermedades no las curan los ladrillos, que está bien, hay que tener sitios habitables y hay que tener sitios donde tener a nuestros pacientes, pero sobre todo necesitas a gente que cuide, necesitas que tus profesionales no se quieran ir de España, que se nos han ido muchísimos, y se van a seguir yendo. Porque la gente se quiere quedar en su hospital donde está trabajando, en la ciudad donde está trabajando, y yo creo que debemos de incentivar y volver a tejer esas heridas que se han abierto dentro de lo que es el sistema sanitario, que esas costuras que se nos han roto dentro del sistema sanitario. Yo creo que es una oportunidad excelente de ver dónde están esos fallos, qué nos ha ocurrido. El objetivo bueno es no volver a repetir los errores. O sea, pero si después de esta pandemia, por ejemplo, vas viendo como muchísimos compañeros que han pasado a tu lado han tenido que marcharse porque no les ofrecían nada mejor en el hospital y se han tenido que ir a otro sitio, a empezar de cero, a empezar a conocer a gente nueva, a ver cómo se trabaja en otro sitio, etcétera, etcétera, pues a ti te dan ganas de implicarte con el servicio, implicarte con el hospital. Pues a mí no me dan ganas, porque es que a lo mejor mañana soy yo, ¿sabes? Bueno, ya se irán solucionando, porque esto, como siempre suelen cubrir uno sobre otro, pues bueno, pues si falta un médico, el otro que ayude un poquito más, y no. ¿Se planteó en algún momento decir, es capital humano imprescindible para esta situación y para la futura? Vamos a hacer un plan de retorno generoso y amplio. No se ha hecho nada, ni se piensa hacer, digamos, es decir... La inversión no se hizo, esa inversión o ese cambio, ¿no? De decir, necesito personas aquí, no vinieron nunca, ni vienen, ni están, ni se les espera.